Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, jueves 11 de enero, lleva por título La autoridad del rey. Está en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 41. Así dice la palabra de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La autoridad del rey. El día de hoy vamos a estudiar 3 puntos. El primero lleva por título El reino de Dios. Esto va a estar abarcando el versículo 30 al versículo 35. El versículo 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Marcos nos escribe, nos relata que continuaba la enseñanza del Señor, pero en específico a través de las parábolas. Y aquí está hablando, sigue hablando con respecto al reino de Dios y su función aquí en la tierra. Y aquí viene la parábola. El versículo 31 dice, el reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. No es que el grano de mostaza sea la semilla más pequeña de todas las semillas que existen, pero en comparación con todas las demás semillas que sembraban los judíos en Palestina, esta era la más pequeña y tenía un característico que era común entre cuanto era usado como vegetal y las hojas eran usadas como vegetales y las semillas eran usadas como condimentos. De manera que aquí dice que es sembrado en la tierra, pero es la semilla más pequeña, versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola en específico ilustra el reino de Dios comenzando como una pequeña influencia y luego llegando a tener un gran alcance, así como es el caso de la semilla de mostaza. Cómo es que crece y dice y se hace más grande que todas las hortalizas, ya que el arbusto de mostaza es bien conocido por crecer hasta 4 o 5 metros de altura. Y a pesar de no ser un árbol, tiene las propiedades de un árbol, como las ramas suficientemente largas para que las aves hagan sus nidos. De esta manera, al momento de emplear algo que ellos con lo que estaban muy familiarizados, les estaba diciendo, el reino de Dios empieza con la predicación de la palabra, empieza con algo pequeño, como la semilla, que a los ojos es algo, puede decir, algo insignificante, algo que no tiene tanto valor, pero cuando se siembra, cuando crece, dice, da su fruto y tiene grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La función del reino de Dios o cómo el reino de Dios llega es algo pequeño, pero a través de la predicación del Evangelio, que se ha expandido, que se ha propagado, es que nosotros, incluso nosotros, podemos conocer, podemos escuchar la palabra y podemos degustar del don de la salvación, siendo algo que estaba compartiendo la enseñanza el Señor Jesús. Y el árbol representa la esfera de la salvación, la cual crece tanto que puede proveer resguardo, protección y también beneficiar a las personas. Incluso también los incrédulos han sido beneficiados a través del Evangelio.
pero es a través de de los creyentes que se tiene esa bendición, pero también cómo ellos proceden y cada uno hemos procedido a la salvación, al arrepentimiento, a la obediencia, cómo el reino de Dios se ha dado a conocer. Y eso es lo que le estaba diciendo, les estaba ilustrando en esta parábola. El versículo 33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podía oír. Les seguía predicando mientras estaban las grandes multitudes, les seguía hablando con parábolas, les seguía hablando con enseñanzas. Marcos lo que nos dice en esta parte, por así decirlo, resumiendo todas las demás enseñanzas que el Señor Jesús dio, eran mediante estas comparaciones, mediante estas parábolas. ¿Por qué? Algunos, la mayoría no lo podían entender, pero a través de esto muchos fueron alcanzados, muchos fueron llevados al arrepentimiento. Y no obstante, el versículo 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así como los discípulos que conocían o que se les revelaba, se les iluminaba estas verdades bíblicas a cada uno de nosotros a través de la lectura, a través de asistir los domingos a nuestra iglesia local, escuchar con detenimiento las predicaciones, escuchar otros mensajes. Nosotros podemos ir complementándonos y también entendiendo las verdades de la enseñanza, de la palabra, porque recordemos lo que dice Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es como actuaban los fariseos, que todo lo querían monopolizar. Prácticamente ellos lo monopolizaban todo y se creían los mejores intérpretes por el conocimiento que tenían. Pero el Señor Jesús llegó ¿para qué? Para predicar, para compartir esta verdad y para que nosotros, al momento de ser discipulados, de leer la palabra, podamos llevar esa predicación del Evangelio a otros y que puedan conocer y entender de las verdades a las que nosotros hemos sido llamados. Como segundo punto es Rey sobre todo. Versículo 36 nos dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, porque previamente les había dicho el Señor, pasemos al otro lado. Recordemos que en esta parte nos situamos en el mar de Galilea. Estábamos a la orilla del mar de Galilea porque la gente se agolpaba alrededor de Jesús, queriendo escuchar, queriendo tocarlo, queriendo recibir algún beneficio, pero el Señor les dijo, preparen la barca, nos subamos en la barca y ténganla lista. Entonces, en ese momento, cuando estaba en la barca, el Señor les compartía la enseñanza y es en ese momento que les dice, pasemos al otro lado. Dice, despidieron a la multitud y había otras barcas con ellos y partieron. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Recordemos que dentro de los discípulos había 4 personas que eran pescadores. Ellos conocían cómo se ponía el mar, y más en específico el mar de Galilea, en donde es bastante común que ventiscas se formen, se presenten y pues desborde en pues posibles tempestades, así como se maneja aquí la palabra. Pero aquí fue algo bastante curioso. Dice, echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Algo que empezó como una pequeña ventisca, empezó y se cambió en una tormenta, una severa tormenta con propiedades de un huracán. Entonces, a pesar de que había personas capacitadas en el mar, en pues maniobrar dentro de una tormenta, empezaron ellos a tener temor. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí previo a esto vemos cómo el Señor estaba descansando. Marcos es de los que nos comenta los evangelios también, pero aquí se nos hace un énfasis que el Señor Jesús estaba cansado de estar predicando, de estar en esos momentos de su ministerio, demostrando que también él tenía la naturaleza humana, que él también tuvo sueño, que él también tuvo hambre, que él también estaba cansado, y aquí también lo corrobora. De manera que el Señor estaba durmiendo y ni aún así lo dejaron en paz los discípulos porque tenían miedo. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y el versículo 39 dice, y levantándose reprendió el viento y dijo, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, todo quedó en calma, todo quedó completamente tranquilo. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí se estaban corroborando ante los ojos de los discípulos todas las enseñanzas que habían escuchado de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder para salvación y que Él tiene el poder por sobre todas las cosas. Es en este momento en el que se hace más tangible, porque ellos ya habían visto que liberaba demonios, que sanaba a enfermos, paralíticos, que predicaba. Habían visto muchas cosas, pero en este momento ellos tuvieron temor. Y al momento de que el Señor le dice, calla, enmudece, todo quedó tranquilo de un momento a otro. Quedó en calma. La palabra del Señor se cumplió inmediatamente. El Señor cumple su palabra. Es de esta manera que el Señor protege a sus discípulos, demostrando que es rey por sobre todas las cosas y que nada está fuera de su control. Y el versículo 3, el punto 3 que vamos a estudiar, perdón, es una pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Y el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor les hace aquí una pregunta y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están desconfiando tanto si saben que yo estoy aquí con ustedes? Y aquí se delatan los discípulos en que no tienen fe. ¿Cómo, algo que decía hace un momento, cómo después de haber visto que el Señor liberaba endemoniados, sanaba enfermos, predicaba, cómo es de que aún no estaban convencidos? Y no estaban convencidos, versículo 41 nos lo refuerza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se delataba que a pesar de haber estado con Jesús, de que seguían estando con Jesús, no estaban convencidos. A pesar de haber escuchado la enseñanza, todavía dudaban en sus corazones. Qué triste situación en la que estaban envueltos aquí los discípulos y en la que ellos todavía dudaban al respecto del ministerio del Señor Jesús. Es por eso que el Señor les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Si ellos habían escuchado que el Señor les había dicho que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y que Él estaba acá para traer salvación, habiendo escuchado su predicación. Pero les dice, entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen la confianza, la seguridad en mí? Y ellos seguían preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen todavía? Entonces, ¿a qué nos quiere llevar esto? A preguntarnos, ¿estamos convencidos del Evangelio? Así, los discípulos estaban con el Señor. Ellos habían escuchado, estaban en el ministerio, estaban escuchando, estaban viendo cómo el Señor hacía su obra. Pero aquí demuestra que ellos todavía no estaban 100% convencidos, que ellos no estaban con esa convicción de creer y de vivir el Evangelio. Entonces, si nosotros estamos en esa condición, el pasaje nos invita, nos lleva ¿a qué? A redireccionar, a preguntarnos, ¿tenemos fe? ¿Tenemos confianza en el Señor? ¿Tenemos confianza en la doctrina bíblica? Y si no, nos hace la invitación para que nosotros podamos entender que el reino de los cielos empieza con algo pequeño, que empezó con una predicación en Jerusalén y que sigue creciendo y que va a llegar hasta los confines de la tierra, donde nosotros somos cobijados ante su salvación, al abrigo del Altísimo, que es el Señor, y que tenemos acceso a la salvación mediante la gracia, mediante el sacrificio que es a través de Cristo Jesús, que somos llamados a ese gran regalo. De esta manera, que podamos reflexionarlo a lo largo del día y que podamos ponerlo en práctica. Dios les bendiga. Santo, Santo, todo